Hola, te saluda el ingeniero Yuri Rodríguez Salva, creador y educador digital de este y otros cursos. Gracias por estudiar este maravilloso curso, esperando que sea de tu agrado. Ahora empecemos con esta nueva sesión. Bienvenidos a esta primera sesión del curso de Fundamentos de Macros. Bien, en esta primera sesión de Fundamentos de Macros, bien, que significa básicamente un curso bien básico, bien general de todo lo que es programar y utilizar macros en Excel, bien, utilizando Visual Basic Application. Muy bien, para eso vamos a aperturar un nuevo libro de Excel. Y en este libro vamos a empezar primero a conocer, listo, todo el entorno. Pero antes, ¿qué es macro? ¿Qué es un macro? Básicamente un macro no es sino una línea de código o códigos, listo, en la cual realiza una acción específica. Por ejemplo, de lo más simple y sencillo que es colocar o insertar un texto, una letra, una fórmula, hasta lo más complejo que es conexiones con base de datos, extracción de datos, insertar, actualizar, eliminar datos, hacer tablas dinámicas, reportes, etc. Es decir, todo lo que ustedes conocen en Excel básico, intermedio y avanzado se puede hacer con macros, ¿correcto? Y como digo, desde una simple celda, poner un nombre, hasta lo más avanzado que podemos trabajar con tablas de lo que es Power Pivot, lo que es Power Query, etcétera. Podemos hacer cualquier cosa, cualquier función, podemos crear nuestras propias funciones, ya sea con botones o con método abreviado del teclado, etcétera. Bien, entonces macros básicamente es toda una interfaz de desarrollo, listo, para Excel. Existe macros para Word, existe macros para PowerPoint, ¿no? Quizás no es muy común, pero sí también se puede utilizar. Para este caso, y el más conocido siempre es macros con Excel, ¿no? Utilizando el lenguaje de programación llamado Visual Basic Application, ¿bien? El cual es la versión máxima, la versión 6 del Visual Basic que finalizó, digamos, ahí a finales de los 90, inicios del 2000, donde ya apareció VisualStudio.net, ya que es básicamente la continuación hasta la actualidad, ¿bien? Y entonces ese lenguaje de Visual Basic propiamente quedó ya, digamos, asignado ya a lo que es ofimática, ¿no? Y de ahí se llama pues Visual Basic Application, es decir, que está orientado básicamente a aplicaciones, en este caso de ofimática, ¿correcto? Y ahí podemos ya desarrollar una serie de cosas, una serie de actividades, crear, como repito, un conjunto de fórmulas, funciones personalizadas, etc. Muy bien. Para nosotros poder trabajar en Visual Basic aplicaciones, ¿listo? Necesitamos, acá estoy haciendo lo contrario, necesitamos activar la ficha que se llama programador. Antes, en las versiones anteriores, se llamaba desarrollador. Ahora recibe el nombre en esta versión Microsoft Excel 2021, el nombre de programador. Bien, ¿por qué? Porque ahora ya pues netamente se dedica a lo que es, como su nombre lo dice, programar. Listo, no solamente en la hoja de Excel, en un procedimiento, en una función, sino se dedica a programar también de manera externa, listo, con conexiones a base de datos. Muy bien, entonces en cualquiera de estas fichas que ya tenemos predeterminada, así como hemos sacado la ficha Power Pivot, también vamos a sacar esa ficha programador, ¿no? Simplemente en cualquiera de esas opciones de ficha, pulso clic derecho, por ejemplo acá, y hago clic donde dice personalizar la cinta de opciones. Esta va a abrir una ventana, el cual me permitirá poder buscar a la derecha, listo, ahí tenemos lo que es la opción programador. La selecciono y aplicar, y en forma inmediata aparece la ficha programador que está acá, correcto. Esa ficha programador, listo, a la actualidad tiene 4 categorías o grupo de controles o comandos, listo, que son código, complementos, controles y XML, ¿no? El último creo que ya lo hemos trabajado en Excel, me parece intermedio. Bien, y vamos a también trabajarlo acá. Bien, por el momento solamente queremos conocer la interfaz. Entonces, número 1, teniendo claro que es macros y para qué se aplica, bien, número 1, entonces vamos a activar la ficha programador. Con la ficha programador podemos trabajar de una manera muy práctica. Bien, luego tenemos
como repito, las 4 categorías de controles, el cual vamos a utilizar por el momento. La primera, que es la más usada, que es la categoría código, donde ahí puedo tener una serie de controles, una serie de comandos que me va a permitir trabajar. Bien, la segunda parte es agregar complementos a Excel y poder trabajarlo. La tercera parte de los controles ya es hablar de crear un formularios de enlace para insertar, como digo, insertar información, actualizar, eliminar, crear reportes, etcétera. Podemos crear menús, listo. Y la última parte que ya le hemos trabajado es convertir archivos de Excel a XML, ¿correcto? Entonces, en la primera parte de código vamos a empezar a trabajar. Y de paso vamos mencionando algunas cosas y propiedades de Excel. En primer lugar, cuando yo he aperturado un libro de Excel, un nuevo archivo de Excel, por defecto está el libro 1. Bien. Cuando yo empiezo a trabajar con macros y voy a guardarlo de manera normal, ¿no? Con control G, F12 o el que ustedes conozcan, bien, yo tengo que asegurarme que se guarde no como un libro de Excel actual con XLSX, que es la extensión básica, o con una extensión compatible antigua que es XLS nada más, sino lo tengo que grabar. Bueno, lo puedo grabar si quiero de esa forma, ¿no? Pero si yo quiero que todo el código, lo que he programado en macros, se ejecute, listo, y puede ejecutarse en otras máquinas, en el caso lo envíe a otras personas o lo comparta, tengo que grabarlo en un formato que sea de macros. ¿Bien? Esa extensión, ya lo van a ver, es XLS, que es propio de Excel, y se le agrega la letra M. Es decir, se va a grabar como una macro de Excel. ¿Listo? Entonces, ahí yo ya puedo ejecutarlo. Y hay que tener claro que toda una macro, esto también conlleva toda una seguridad, ya que muchos de los virus que existen son creados con macro. Bien, son a veces creados en Word, PowerPoint, pero generalmente en Excel, ¿no? A veces mandan un libro contable que está todo bien, uno lo abre normal, listo, activa toda la seguridad y no se dan cuenta que a veces tiene virus. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, por eso es que también requiere de una seguridad para que la otra persona o nosotros mismos podamos manejarlo sin ningún tipo de problemas, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a conocer primero la interfaz, listo, como digo, dentro de lo que es el programa de Excel. Digo esto porque se va a abrir otra ventana completamente independiente, pero está muy relacionada. En la ficha programador de Excel, listo, tenemos ahí lo que es el botón que dice Visual Basic o Visual Basic si lo quieren en español, el cual me va a enviar a esa ventana nueva en la cual voy a programar todo. Bien, la interfaz de programación es en un entorno gráfico completamente distinto al de Excel que ustedes conocen, el cual se llama entorno de programación de Visual Basic. Bien, Visual Basic Application. Bien, o aplicaciones Visual Basic. Ahí ustedes no van a ver como acá puras celdas, rango de celdas. Lo que van ahí básicamente va a ser como un bloc de notas parecido. Listo, a la izquierda van a encontrar paneles. A la derecha, cada vez que abran algo, van a encontrar listo lo que son, como digo, una estructura tipo bloc de notas que va a estar en funciones, procedimientos, propiedades, eventos, etc. Ya todo esto lo vamos a visualizar más tranquilo en las demás sesiones del curso de fundamentos de macros. Bien, y después ya en la siguiente etapa vamos a ver ya básicamente la programación de macros, ya aplicándolo, como repito, a diferentes casos. Bien, entonces en esta ficha programador yo tengo Visual Basic, donde me va a enviar al área, hago clic y me envía al entorno, voy a maximizar. Este es el entorno que sale por defecto, listo, el cual me indica inclusive que ahí está Solver, están los proyectos de Visual Basic, bien, cuyo proyecto se llama, ahí está, Funcres, tiene el proyecto de libro, o sea, tenemos 3 proyectos abiertos ahí. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque está activado el solver. Y el proyecto actual, el que acabo de abrir ahorita y acabo de pasar a este entorno, que es el del libro 1. ¿Correcto? El cual tiene una hoja. Bien, aquí hay algo curioso, dice hoja 1, hoja 1. Ya vamos a explicar esto. Luego dice this workbook, que significa el libro de trabajo, ¿no? Este libro de trabajo, que es todo el archivo de Excel. Ya saben que un libro contiene varias hojas, entonces este es el libro de trabajo general. Y esta es la hoja específica. Si hubiera varias hojas, entonces va a aparecer. Si yo quiero regresarme, ya vamos a ver este entorno con tranquilidad. Si quiero regresarme otra vez a Excel, listo, simplemente hago clic en esta X de Excel y me paso otra vez acá a Excel. Correcto, entonces tengo este o este.
puedo pasearme por las ventanas. Un caso bien práctico es que todos programamos acá y cuando queremos ver el resultado nos vamos a Excel. ¿Correcto? Una macro se puede ejecutar, por eso es un conjunto de códigos, se puede ejecutar tanto de este lado de Excel como del lado del Visual Basic Application. Desde acá también. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Bien. Luego tenemos, antes de avanzar, me estaba olvidando, también puedo utilizar el método abreviado, ahí dice ALF11. Si pulso ALF11, está bien, estoy regresando de esa manera, estoy regresando también al Visual Basic, ¿no? Si quiero regresar, lo mismo, al F11 y listo. Personalmente yo uso al F11. Bien, y si estoy con el mouse, uso estos botones. Luego, ¿qué es una macro? Dije que es un conjunto de códigos. Básicamente, el concepto básico es un conjunto de códigos que realiza una acción específica. Bien, entonces, pero al igual que estuvimos trabajando nosotros en Power Query y que cada cosa, ¿se acuerdan? Había un recuadro, listo, era una acción y yo podría borrar esa acción. Acá en Visual Basic, en macros para ser exacto, listo, puedo utilizar la famosa grabadora. ¿Listo? Que a diferencia de Power Query, es automático el Power Query, en este caso no. La grabadora, listo, que dice grabar macro, la grabadora no es más que todo, su nombre lo dice, comienza a grabar cualquier acción que yo haga. Desde el simple clic, por ejemplo, está en A, yo comienzo a grabar y empiezo a trabajar y hago clic acá. Ya, desde este primer clic en adelante, que comienza a grabar todo, lo que tú quieras hacer, todo. ¿Listo? Los programadores con amplia experiencia, ¿listo? Cuando a veces no saben o no pueden o quieren realizar una acción un poco más compleja y no tienen la menor idea de cómo hacerlo o tienen una idea vaga, lo que hacen ellos, a pesar que son programadores o desarrolladores con experiencia y no necesitan utilizar nada de la grabadora, listo, lo que hacen ellos es apoyarse de esta grabadora. Es decir, ya he programado todo, pero me falta esta partecita, pero no la entiendo. Entonces, tengo una de dos. Bueno, en la actualidad tienen una de dos. Antes solamente era una. La primera y la que viene de ese tiempo es que voy a usar la grabadora para ejecutar un ejemplo. De lo que yo quiero hacer, quiero un ejemplo para entender cómo funciona y después lo programo. ¿Listo? Pero lo bastante curioso es que todo lo que graba no solamente son las acciones del mouse o lo que yo escriba, sino que todo lo devuelve en código. Por eso que los programadores con amplia experiencia graban lo que no entienden, listo, lo que quieren entender, mejor dicho, generar código, y al grabar y al ejecutar un ejemplo de lo que ellos quieren implementar, toda esa implementación de ejemplo les devuelve el código. Ya lo único que hacen, ese código lo van a reutilizar y lo adaptan para que sea usado de manera general. Ya no solamente para ese ejemplo donde querían saber cómo funciona. Entonces te va a devolver la macro, listo, aparte de grabarlo, etcétera, te va a devolver código que tú lo puedes modificar y ejecutar para ver si se puede o si salió de lo que tú tanto buscabas. Bien, si te dio solución en ese caso. Entonces la macro no solamente guarda las acciones de manera visual, sino que también te devuelve un código que tú después lo puedes mejorar, optimizar o reutilizar, como se dice en programación, ¿no? Hacer un refactory, podemos reutilizarlo y podemos aplicarlo ya de manera general, ya no solamente un ejemplo. ¿Bien? Entonces, para eso es una macro. Entonces, para eso se puede grabar, ¿no? Y para quienes están empezando, pues, para que tengan una idea general de cómo es una macro, ahí se puede hacer. Ahora, una vez que está grabado la macro, hay muchas formas de probarlo, de ejecutarlo sobre todo. Bien, ok. Cuando usamos usar referencias relativas, nos estamos refiriendo a trabajar con grupo de celdas o celda para una acción específica con código de macro. Y lo que estaba diciendo hace un instante, cada vez que yo termino de hacer un macro, lo pruebo, está todo ok, listo, yo tengo que activar la seguridad para que al momento que yo lo comparta con alguien, listo, o yo mismo, listo, al momento de abrir ya no me salga problemas de seguridad. Para eso voy a implementar la seguridad de la macro. La seguridad de la macro tiene dos partes. La primera es el propio uso de la macro, es decir, que al momento de abrir le digo al usuario, mira, ábrelo con toda confianza porque no hay ningún código malicioso ni nada por el estilo. Y la segunda forma es que se active y dé el permiso a los controles que están ahí. Entonces, con esa seguridad, imagínense que en macro he trabajado con formularios y he utilizado controles y dentro de los controles los códigos.
Entonces yo tengo que indicarle al usuario que en primer lugar, cuando lo va a abrir la macro, que tenga toda la seguridad que está revisado y no tiene nada malicioso. Y segundo, que el código más los formularios y todo lo que está ahí se va a ejecutar sin ningún problema. Bien, por eso es que nosotros vemos esta parte de seguridad. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahorita, antes de grabar macro, vamos a primero conocer el entorno. Entonces esto de acá, que es el libro de Excel, la hoja 1, estamos conociendo la ficha programador. Bien, bueno, más adelante vamos a ir viendo toda esta parte cuando empecemos a trabajar. Por el momento es muy temprano ir conociendo esto cuando todavía no lo vamos a usar. ¿Listo? Muy bien, antes de empezar a grabar vamos a Visual Basic y ahora vamos a conocer este entorno de trabajo. ¿Listo? Casi el 80 o 90% de su tiempo va a estar en esta ventana, que es completamente independiente. ¿Listo? Digo, es independiente al Visual. Ahí está Excel, ahí está el Visual. ¿Listo? Yo puedo tener ventanas paralelas para que así yo pueda ir mirando el código. Bien, pero en este caso no lo vamos a hacer. Y listo, a ver, les comento. Bueno, acá sí tiene la forma antigua, por eso decía que es la versión final de los 90. Tiene el menú archivo, edición, ver, cada uno lo vamos a ir viendo de acuerdo al caso. Insertar, formato, depuración, ejecutar, que esta es la más usada, herramientas, complementos que están también en Excel, la ventana para ir viendo qué estoy haciendo y una ayuda para que ustedes se apoyen del menú de ayuda. Bien. Luego tenemos la barra de acceso rápido, que está el Excel, que ya lo hemos visto. Acá es para insertar un formulario, un módulo o un módulo de clase. Ya lo vamos a ver con detenimiento. Y un formulario, como ustedes por ejemplo van a cualquier lugar e ingresan información, ese es un formulario. Un módulo es muy utilizado. Listo, básicamente un módulo es un conjunto de código que se puede ejecutar de manera independiente uno de otro. Inclusive se puede llamar un módulo a otro. O un módulo puede ser llamado en otro módulo. Dentro de un módulo también hay funciones. ¿Listo? Tenemos módulo de clase, ya hablando un poco de teoría de objetos. Una clase, por decir, como había explicado una vez, es un plano. Imagínate que yo soy arquitecto y tengo un plano. Y con ese plano, que es muy bonito, de por ejemplo, una casa de 3 pisos, yo puedo implementarlo en N urbanizaciones, en N terrenos de diferentes urbanizaciones y construir la misma casa. Lo único que lo va a diferenciar son los colores, el acabado, etcétera. Pero la estructura está exactamente igual al plano. Bien, entonces ese plano, que es como una clase, genera objetos. En este caso, ese plano genera casas que son tangibles, se pueden tocar. Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces esa casa tangible, ladrillo, el cemento, todo eso de ahí es palpable. Entonces al ser palpable son objetos. ¿Listo? Que tienen forma, dimensión, tamaño, peso, etcétera. ¿Listo? Pero se generan de una clase que básicamente es abstracta, ¿no? Entonces, esa es la teoría de objetos. Y un procedimiento que no está activo, bueno, obviamente porque no estoy trabajando todavía, es una línea de código que va a ejecutar algo específico, ¿no? Un procedimiento puede ser una función, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a Excel y quiero que ingrese una palabra, por decir, estaba diciendo Perú, y quiero que esa palabra Perú, que está en minúscula, ¿listo? Al hacer clic en cualquiera de estos botones, porque yo puedo crear mi propia ficha como esto, y pongo mi propio grupo de botones, quiero que al hacer clic, esto se ponga en negrita, cursiva y subrayado y en color rojo, automáticamente. O puedo presionar la tecla, se me ocurre Control Shift K, y haga lo mismo, ¿no? Entonces, yo puedo programar una macro con método abreviado o con botones. El hecho está que esa acción, ese procedimiento o función ha sido programado en Visual Basic. Bien, ha sido programado en Visual Basic. Otro ejemplo, ustedes saben que en Word, si yo aplico Shift F3, hace que el texto, ya sea en tipo oración o en minúscula, lo convierta a mayúscula o viceversa. Bien, en Excel no hay ese método abreviado, ni tampoco, listo, hay una forma de hacerlo. Lo único que hay es la función que ustedes saben que se llama mayús y que permite convertir a mayúscula. Entonces yo podría crear una función, un procedimiento en el cual yo puedo implementar eso. De manera que si le hago clic a una palabra, a un texto, a un párrafo y presiono la tecla, se me ocurre MY, automáticamente lo convierta a mayúscula, porque es un código, es un procedimiento en el cual yo he ejecutado para que se convierta, en este caso, a mayúscula.
Bien, entonces yo puedo implementar lo que yo crea conveniente dentro de un procedimiento. Este botón obviamente es para guardar. Ojo, este botón no solamente, o control S, no solamente guarda el entorno de Visual Basic, sino que también guarda Excel. La gran diferencia es que en Excel todo está en español, y si yo voy a Excel y ustedes miran acá en el archivo y voy a seleccionar aquí, listo, dice control G, G de guardar o grabar, listo. En cambio, acá en Visual Basic dice control S, que significa save o grabar o guardar, listo. Entonces yo puedo guardar todo el libro de Excel más este entorno de Visual Basic presionando control S o clic en guardar, listo. Y está en inglés, el otro está en español, pero al final simplemente es lo mismo, ¿no? Si bien es cierto el menú está en español, pero las funciones que vamos a trabajar, todas, casi todas están, o no todas, todas en general están en inglés. Si yo pongo un texto en español es porque yo lo estoy poniendo, yo lo estoy definiendo, pero por defecto todo el código de Visual Basic Application está en inglés. Bien, pero es un inglés entendible. Entonces, tengo ahí, bueno, cortar, copiar, pegar, buscar, control Z que es deshacer, control Y que es rehacer, listo, y este famoso botón que es ejecutar macro. Para ejecutar una macro puedo hacer ejecutar macro, puedo hacer ejecutar macro de acá. Cuando yo hago clic acá, aparentemente no pasa nada, solo se da un parpadeo en la parte superior del título, da un parpadeo, pero no sabes tú, pero se acaba de ejecutar ya el código. ¿Y dónde lo vas a ver? Acá no, porque aquí no se ve los resultados, se ve en Excel. Bien, igual estoy en Excel y quiero ejecutar la macro, se puede trabajar con este botón para ejecutar macro. O al F8 abre una caja donde están todas las macros grabadas, solo las selecciono y digo ejecutar. Ya lo van a ver. Bien, entonces yo puedo ejecutar de este lado, con esta ventana de macros, donde aparece la lista de macros y selecciono la que yo deseo, o puedo ejecutarlo con este botón, o puedo utilizarlo con ejecutar o como dice F5. En lo personal presiono F5. Bien, F5. Pero eso sí, dentro de Visual Basic, si existen muchos procedimientos, yo tengo que estar dentro del área de procedimiento, dentro del código, el cursor tiene que estar dentro del código donde voy a ejecutar. Porque si hay 5, supongamos que hay 5 procedimientos, y tú quieres ejecutar el procedimiento 1, pero el cursor está en el procedimiento 3, se va a ejecutar el procedimiento 3. Entonces hay que solamente poner un simple clic el cursor en donde quieres que funcione. ¿Listo? Entonces tenemos que seleccionar. En cambio en Excel es más fácil porque solamente hago clic en macros y me abre la lista y yo selecciono la macro y la ejecuto. Ahí es mucho más fácil. Bien, que utilizarlo. Acá está la ventana que les decía. Utilizarlo acá. Bien. Listo, entonces siguen los botones. Aquí paro la ejecución. Lo cancelo. Listo, modo vista de diseño. Esto de acá, modo diseño, es cuando voy a formularios. Estos son los proyectos que acabo de cerrar. Listo, para mayor espacio de trabajo yo lo puedo deshabilitar. Los proyectos los cierro simplemente. Y aquí lo abro. Listo. Este de acá es para, como digo, hacer diseño. Sobre todo cuando voy a trabajar con formularios tengo que activar esto para diseñar. Esta parte de acá que se pone acá también a la izquierda es propiedades. Todo objeto tiene una propiedad. Si yo pongo acá un control, un botón, ese botón tiene forma, color, tiene tamaño, dimensiones, mejor dicho, ¿ok? Tiene si está habilitado o no está habilitado, color de fondo, etcétera. Igual que cualquier tipo de objeto en la vida real, ¿no? Entonces lo puedo cerrar para mayor espacio y listo. Luego tenemos lo que se conoce en el examinador de objetos, es para ver todos los objetos que estoy trabajando. Bien, si en un formulario tengo 30 controles, listo, acá voy a visualizar todos esos controles y obviamente tengo ahí sus acciones, ¿no? Estas son propiedades, estas cositas verdes que parecen como jaboncitos son las funciones o procedimientos, entre otras cosas, ¿no? Voy a quitar esto, simplemente, listo, lo cierro, ¿no? Bueno, no quiere cerrarse. Entonces acá hago clic en esto, ya está. Y lo que es las herramientas, esto funciona junto con esta parte de diseño, solamente que no hay formulario para diseñar, ¿no? Entonces yo activaría aquí el modo diseño, luego activo acá las herramientas y yo tendría listo nuestro formulario de trabajo, ¿no? Y después el menú ayuda.
Luego en lo que es proyectos, aquí tengo, como repito, Solver, porque lo tengo abierto Solver. Tengo Visual Basic Project, que es en este caso otro tipo de proyecto que es de XML, que está abierto también. Normalmente debe aparecer solo el libro actual. Si el libro tiene un nombre, va a aparecer libro 1, libro 2, etc. Ya lo vamos a grabar y aquí va a aparecer, listo, los nombres. Bien, en este caso, los objetos que están en Excel, en este caso, la hoja es un objeto, el libro es un objeto. Listo, entonces hoja 1, hoja 2. Bien, a ver, algo importante, voy a irme a Excel y miren la diferencia. Ya voy a abrir, en este caso, libro 2, libro 3, me voy a Visual y noten, dice hoja 1, hoja 1, hoja 2, hoja 2, hoja 3, hoja 3. Ok, pero la pregunta es millón, ¿cuál es el objeto y cuál es el título? O el rótulo de la hoja. Eso lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, a este le llamo, se me ocurre, contabilidad. Enter. Al siguiente le llamo logística. Enter. Y al siguiente le llamo administración. Listo. Hoja 1, hoja 2, hoja 3. Bueno, aparentemente es así, ¿no? Porque ya no dice hoja 1. Entonces, ¿será esta la hoja 1? Entonces voy a Visual Basic. Y miren, lo que está entre paréntesis es el rótulo o el título de la hoja. Antes decía hoja 1, hoja 2, hoja 3. Ahora dice contabilidad, dice logística y administración. Pero el orden sigue siendo el mismo. Y miren lo que voy a hacer. Me paso acá, otra vez, voy a cambiar el orden. Listo, este va a quedar aquí. Este, listo, va a quedar acá. Entonces, ya no está como antes. Este era el 1, este era el 2 y este es el 3. Ahora está, listo, está 2, 3, 1. Me voy a Visual Basic. Y miren, la hoja sigue siendo hoja 1, hoja 2, hoja 3. Y está en este formato. ¿Correcto? Sigue en ese formato mismo. No ha cambiado, sigue siendo hoja 1, hoja 2, hoja 3. ¿Correcto? Entonces hay que tener bien claro que el título, rótulo de la hoja es el que está en paréntesis y el orden de las hojas son 1, 2, 3 hasta la que venga. ¿Correcto? Y el libro sí es uno solo. Es el archivo de Excel que todavía no le he puesto nombre y que va a aparecer acá su nombre. Esta palabra this workbook no va a cambiar porque me está diciendo que es el nombre del objeto que se llama libro. Es decir, el archivo de Excel, que le voy a poner un nombre y que por defecto ahorita se llama libro 1, es el objeto llamado this workbook. Y este this workbook tiene a la vez otros objetos que se llama hoja 1, hoja 2, hoja 3, cuyos rótulos tiene para la hoja 1 contabilidad, para la hoja 2 logística y para la hoja 3 administración. Los rótulos pueden variar, más el orden de las hojas no. Entonces ya sé más o menos, o ya entendí cómo es el funcionamiento a nivel interno. Bien. Entonces acá vamos a empezar a trabajar varias cosas, ¿correcto? Varias cosas. Muy bien, entonces se va a trabajar varias cosas, ¿bien? Bien, ahora sí, una vez que ya hemos conocido, tenemos una idea del entorno, ¿correcto? Otra vez nos regresamos en este caso, ¿listo? Acá tenemos, por ejemplo, ver el código y ver el formulario, el objeto. Cuando pulso ver el código, van a ver ustedes, como dije, un bloc de notas. Bien, un bloc de notas que se le puede aplicar, listo, diferentes tipos, en este caso de objetos, mayúscula, minúscula. Y digo bloc de notas porque en el bloc de notas no podemos colocar, que digo, en colores, no se puede colocar en colores. Lo que puedo hacer es agrandar el tipo de fuente, listo. Y a diferencia, se parece mucho al bloc de notas 2021 de Windows 11 Pro. Me permite escribir varias líneas de código. Ahora, dentro de Visual Basic, para no cometer errores de código, porque hay dos tipos de errores de lógica, es decir, como tú lo has pensado, no puede haber ni un error de código, pero la lógica está mal, ¿listo? Y la otra se llama errores de sintaxis o de código, como le llaman otros, que es cuando te marca de amarillo un error. Te salta un error, se detiene la ejecución del programa, salta un error resaltado, como si fuera un resalte de Word, y te indica las soluciones o cuál ha sido el problema y tú tienes que parar la grabación y cambiarlo, bien, modificar ese código. Entonces igual sigue siendo como un bloc de notas o como un editor de código famoso, como puede ser Sublime, como puede ser en este caso Visual Code, entre otras más, bien.
y permite programar acá, ¿no? Y lo que está arriba, básicamente, lo que está aquí son los objetos, es decir, aquí le he aplicado, si tengo un botón, un recuadro, y hago doble clic, acá va a aparecer el botón, que yo le puedo llamar, por ejemplo, BTN, grabar, o sea, el botón se llama BTN, de botón, grabar, y acá están básicamente los procedimientos, o también conocidos como eventos. Aquí es donde yo voy a elegir, ¿no? Por ejemplo, en el botón hago doble clic y digo, por ejemplo, quiero el efecto de doble clic, o el efecto de un clic, o el efecto de key press, cualquier tipo de función, cualquier tipo de botón y su evento clic, doble clic, etcétera. Bien, y dentro de eso programo un código. Si quiero, por ejemplo, programar para un botón que se va a llamar grabar, entonces al hacer doble clic, acá va a aparecer el nombre del botón, acá voy a tener que seleccionar el evento, que en este caso va a ser un clic, y se va a abrir acá el nombre del evento completo, el procedimiento, y voy a crear el código que genera que al momento de presionar clic en guardar, se va a guardar. ¿Listo? Entonces, de esa forma se está trabajando. Y ojo que estoy trabajando en la hoja 3, puedo estar en la hoja 1. Todo lo que yo haga en la hoja, por ejemplo, 3, ¿listo? Se va a ejecutar en la hoja 3. Bien, pero también puede ejecutarse en cualquiera de esas hojas. Bien, sin ningún problema. Muy bien, entonces vamos a trabajar poco a poco. Entonces, repito, esta era la parte del código que nosotros vamos a trabajar. Puedo cerrar aquí, ¿listo? O puedo utilizar paralelo. Por ejemplo, voy a abrir otro código. Ahí tengo, voy a trabajarlo en horizontal. Bueno, no hay otra ventana abierta, figuraría en horizontal. Y acá tengo ver el objeto, que en este caso estoy viendo acá cómo va quedando el control. Bien, si me paso al Visual Basic, ojo, está en administración acá, pero aquí figura acá. ¿Listo? Entonces yo puedo elegir, si no sé el orden, por lo menos me oriento por la hoja. Entonces, por ejemplo, quiero ir a contabilidad, voy y estoy, listo, ahí ve, sigo todavía en administración, me voy acá ahora, y ahora estoy en logística. ¿Listo? Entonces, de esa forma, como repito, es la interfaz de programación. Bien, entonces ahí más o menos nosotros podemos ya empezar ya a grabar para tener una idea general de lo que tiene que ver con Visual Basic, ¿no? Voy a regresar a Excel y tengo todo listo en programador. Cuando hablo de seguridad, hago clic aquí en la macro, listo. Y hay dos tipos de seguridad, el control activate, que son, como digo, los controles que yo voy a insertar en un formulario, listo, el cual puedo, listo, habilitar todos los controles sin restricción, porque cuando yo hago eso, básicamente el control es seguro. Si yo no hago eso y le digo deshabilitar todo, sin notificación no lo vas a poder activar. No va a aparecer la franja amarilla donde yo digo habilitar. Bien, entonces en cambio yo le digo preguntar, aparece la franja, puedo hacer clic y la persona puede habilitarlo. En el caso del macro, ya hablo del código, igualito. Deshabilitar las macros de Visual Basic sin notificación. Deshabilitar las macros con notificación, quiere decir que le avisa al usuario. Deshabilitar las macros de Visual Basic Application, excepto la firmada digitalmente. Tendríamos que tener una firma digital, que no es una firma escaneada, es una firma digital encriptada. Habilitar todas las macros. ¿Listo? No es recomendado porque puede darse un código potencialmente peligroso. Lo que hablaba que eran los virus, ¿correcto? Pero en este caso, inclusive tengo que activar esto también, confiar en la macro del programador. Claro, si yo soy el programador de una empresa, obviamente todos van a confiar en mí, ¿correcto? O si soy de una sucursal X de la misma empresa, lo mismo. Pero si alguien, Juan Pérez, no sé, un contador o un vendedor externo, me manda un archivo de Excel con todas las cotizaciones, pero y tiene macros, entonces no entiendo por qué me manda una cotización en macros si pueden verlo en un Word, ¿no? en un archivo de Word. Entonces ya es algo raro, entonces ahí puede tener código malicioso, ¿no? Y yo sin querer hago habilitar y resulta que suele ser peligroso, ¿no? Entonces tenemos los controles Active y los controles de macros. Estos son los controles propiamente y este es el código que está dentro de los controles. Bien, todavía no voy a hacer eso porque no está grabado todavía, pero ya saben dónde es acá. Todo es aquí. Bien. ¿Hay otra forma de llegar acá? Sí, pero al menos del archivo, cuenta, opciones y una serie de 5 o 6 pasos. Lo más rápido es hacerlo clic acá. Entonces no te voy a enseñar la otra parte porque es muy larga. Este de seguridad de macros viene ya con las anteriores. Para ser sincero, todo esto de acá viene desde que se creó Excel. Mejor dicho, desde donde se empezó a usar macros en Excel.
todos esos controles ya venían acá. Quizás el XML antes de ese no había, pero estos controles siempre han estado. Entonces vamos, listo, a pasar a la parte de grabar macros y ejecutarla. Como digo, quiero ir despacio para que se entienda esto, porque todo el mundo le tiene miedo a macros porque dice, no, es código, es código. Sí, pero si lo logras entender de cero, desde cómo poner un texto en esta celda, vas a entender lo más complejo que es la parte avanzada de macro. Hasta aquí esta sesión, nos vemos en la siguiente. Gracias por terminar esta sesión. Espero que haya sido de tu agrado, pero sobre todo que haya sido muy útil. Gracias.